Bien, vamos a tener nuestras Biblias de lectura en la palabra Lucas 23, 26 al 38. ¿Están todos allí? Dice así la palabra del Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todos, versículos 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Vamos a orar. Padre celestial y Dios bendito, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia en esta noche, porque algo nos une, y eso que nos une es precisamente tu Hijo, el Rey de los judíos. Padre, queremos hoy escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga recordar tu obra, tu plan, que podamos atesorarlos en nuestros corazones. Aquel que no te conoce, Señor, todavía entra y sale de la iglesia, tiene años quizás escuchando tu mensaje, que hoy sea su día de salvación. Y nosotros, Padre, que tenemos tiempo, que podamos aprender de tu palabra, no solamente como un año más, sino como un día donde tú nos hablaste al corazón para poder poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti en esta noche. Amén. En esta semana estamos recordando que hace 2000 años Dios cumplió una promesa. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo al mundo para redimirnos del pecado. Déjenme decirles, hermanos, que Jesús fue muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y eso fue por ti y eso fue por mí. Jesús cumplió con éxito la tarea que su Padre Celestial le encomendó: morir por nosotros. Y en esta noche queremos hablarte acerca de la muerte de Cristo Jesús. Queremos enseñar acerca de por qué murió Jesús. Antes de conocer al Señor, obviamente, de alguna manera nosotros aprendemos acerca de Dios cuando somos niños, a través de nuestros padres, y nos enseñan quién es Dios. Y aunque nunca usan la Biblia, porque conmigo nunca usaron la Biblia, pero nos hablaban de ese Dios. Pero particularmente en este tiempo tan especial, este tiempo llamado Semana Santa, siempre veía la película La Pasión de Cristo, no la última de Mel Gibson, que ya estoy hablando hace 30 años,
pero veía la pasión de Cristo y yo veía a través de esta película todo lo que Jesús hacía, cómo sanaba a los enfermos, cómo le resucitaba a los muertos, cómo era un hombre bueno que caminaba haciendo el bien, cómo era que estaba allí para ayudar a su pueblo. Pero cuando llegó aquel día donde fue crucificado, cuando fue sentenciado a muerte sin ninguna razón, entonces al ver la película yo me ponía tan triste, me dolía tanto en mi corazón y hacía esta pregunta: ¿por qué murió? Si fue el hombre más extraordinario de la historia. ¿Por qué murió Jesús? La palabra de Dios nos enseña que fue sentenciado a muerte. La Biblia dice que Jesús fue inocente. Jesús fue bueno, santo. Y a la hora de morir, en el versículo 27 decía que las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Esto conmueve nuestro corazón. Vemos, wow, qué injusticia es que muchas veces vemos a uno morir injustamente. Y fue la muerte ciertamente más injusta de toda la historia. Es increíble el dolor infligido a una sola persona. No podemos imaginar, la ciencia ha tratado de deducir cómo fue la muerte de Jesús. Y míreme, digo algo, al investigarlo fue algo, es terrible. La ciencia habla de ese sufrimiento producido por ese tipo de muerte. Estaba especializada para una persona que realmente era culpable. Imagínese uno que es inocente, cuánto más duele. Pero te quiero dar varias razones de por qué murió, que aunque nos da tristeza, al estudiar la palabra de Dios, nos llena de alegría, nos llena de gozo. ¿Por qué murió Jesús? Nuestro primer punto es el 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué murió Jesús? Podemos ver claramente que es para llevarnos a Dios. 1 de Pedro 3, 18. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados. ¿Quién? El justo por los injustos. ¿Para qué, hermano, murió? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, Jesús murió para llevarnos a Dios. Hemos leído y hemos dicho infinitas veces que no hay manera de nosotros acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Las religiones hacen esto. Buscan la forma de ponernos tareas y ponernos objetivos y metas con la finalidad de que con lo que hacemos llevarnos a Dios. Eso es imposible, llegar a Dios sin Cristo Jesús. Desde el domingo pasado, llamado Domingo de Ramos, estuvimos hablando de que a las personas que han venido recientemente y fuimos un grupito pequeño. Y una de las cosas que nos concentramos al oír a este hermano hablar, ahora hermano en Cristo, y le explicamos cómo es que funciona la salvación, cómo funciona el acercarse a Dios. La Biblia dice en Isaías 53, 6, dice: todos nosotros, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas ¿qué hizo Dios? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo fue para acercarnos a Dios, porque somos pecadores. Nos hemos extraviado del camino que Dios nos ha dado. Esta carne nos dice, siempre nos inclina hacia el mal. Y no fue sino por la muerte de Cristo que fuese posible acercarnos a Dios. Queridos hermanos,
nosotros somos débiles. No se crea fuerte. Una caminata de kilómetros no te va a quitar el pecado. Una promesa de caminar de rodillas no te quita el pecado. El dejar de comer carne hoy un viernes, porque si no, entonces no muestro piedad, eso no te quita el pecado. Lo siento, eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y a veces somos muy dados a las costumbres que no conocemos y lo hacemos por tradición. Respeten eso, pero no es bíblico. Ahora yo te digo esto. Él murió para acercarnos a Dios. Romanos 5:6 nos enseña toda esa parte de la muerte de Cristo. Es bueno conocer la palabra de Dios para que entonces no hagas lo que no entiendes, sino que hagas lo que Dios dice. Y es la Biblia que nos da luz en medio de las tinieblas. En Romanos capítulo 5, versículo 6. Espero que lo tengan todos y lo subrayen, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué hizo, hermanos? Murió por ¿quiénes? Por los buenos, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. ¿Pero por qué murió? Por los impíos. Lo que quiere decir es que nadie rehúsa morir por alguien que es justo y bueno. Usted ve a un niño y usted le puede salvar la vida, usted se la salva. Pero si usted es uno que es bien malo, impío, usted daría su muerte por él. Muchas veces no. Jesús murió por nosotros, los pecadores. Amén. Y todos los que estamos aquí lo somos. Somos pecadores. Hemos fallado delante de Dios. Y es imposible poder rendir a Dios algún sacrificio que no sea la misma muerte de su Hijo Jesucristo. Éramos débiles. Seguimos leyendo en este pasaje. Versículo 8. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Cristo? Por amor. Murió por amor, porque te ama, porque me ama. En el versículo 8 de Romanos 5 es un pasaje muy conocido también y suena este mensaje un poquito como, bueno, ya se conocía, pero es un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Dice Romanos 5, 8 más: Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo murió por nosotros. ¿Ves lo que le estoy diciendo? O sea, murió para acercarnos a Dios. Murió por nosotros que somos impíos para poder pagar por el pecado. Su sangre nos limpia de todo mal. Pero lo hizo por amor. Porque nos ama. No te sientas solo ni sola. No te sientas defraudado. No te sientas como que a nadie le importas. Le importas a lo más grande de la creación, nuestro Señor Jesucristo. Y murió por ti. Murió por mí. Lo hizo por amor. Por eso murió. Para rescatarte. Murió para salvarte. A veces somos muy mecánicos hablando de esto. Y aunque hablamos de este pasaje tan conocido y siempre lo mencionamos de Juan 3:16, a veces no le damos esa fuerza que tiene. Enséñesela a sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. De verdad nos ama. Entregó a su Hijo por nosotros. Jesús murió en esa cruz, crucificado. No es por nada, no es para dar pena, es por amor a nosotros. Estaba oyendo todo el mensaje, toda la enseñanza, las canciones, wow, están cargadas de doctrina, están cargadas de palabra de Dios. Ahorita estaba Juan hablando, decía el hermano Ricardo, wow, este hermano está diciendo todo mi mensaje.
Pero debemos entender el amor de Dios. No es un amor sentimental, es un amor sacrificial. Un amor ágape, un amor para la eternidad. Tenemos que valorarlo y pensar en ello, de que realmente nuestros pecados son borrados en Cristo Jesús. Ahora bien, con su muerte, fue una muerte que nos sustituyó. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Sustituyó. Dicen que es el amor sustituto de Dios. Una muerte sustituta. Realmente la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros merecemos morir por el pecado. Nosotros merecemos la condenación. Nosotros merecemos el castigo eterno en el infierno. Pero como leímos en Isaías 53:6, como lo leímos en Juan 3:16, como leímos en todo Lucas, vemos que Él murió por nosotros. Aquí dice, en el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, los pecadores fuimos nosotros. Al que no conoció pecado, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo murió para sustituirnos. En lugar de nosotros fue Él. En vez de morir yo por mis pecados, Él dijo, yo tomaré el lugar. Es algo terrible cuando usted ve que un justo como Cristo paga por otros. Y esa es la deuda que tenemos, o no la deuda, ya Él la pagó, pero el amor de yo ver mi Cristo muriendo por mí, ¿qué yo puedo dar por Él? Mi vida, mi tiempo, mi servicio, mis dones, mis talentos, mis recursos, mi familia, todo lo que soy, todo lo que tengo, yo se lo voy a entregar a Él. A veces nosotros no pensamos en esto y estamos solamente sumergidos a veces en una vida religiosa, pensando y entregándole a Dios solamente los domingos cuando vengo a la iglesia a cantar. Déjame decirte que Cristo pagó por toda la vida y por toda tu eternidad. Alábalo por toda la vida y por toda la eternidad. No solamente un ratito, no solamente los miércoles, no solamente el día que nos juntamos como iglesia. Es toda tu vida para Él. Él fue tu sustituto. Él no pecó. Usted y yo sí pecamos. No permitas que el diablo engañe tu mente. Porque a veces queremos hacer algo como para cubrir el pecado. Y queremos buscar la forma de hacer un servicio que pueda tratar de enmendar el pecado que ya hicimos. Hay gente que arrastra pecados. No los confiesa del todo a Dios, dudando que realmente la muerte de Cristo fue suficiente para pagar todo y cada uno de nuestros pecados. Pecados pasados, pecados presentes y los pecados futuros de tu vida. Él murió para sustituir el pecado, sustituirnos a nosotros frente a Dios. Aquí mismo en 2 de Corintios, murió para darnos un ministerio. Y de esto sí quiero hablar un poquito. Vamos a buscar el versículo 18. En el pasaje. 2 de Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos recomendó? La palabra de la reconciliación. O sea, Dios estaba, la muerte de Cristo era reconciliando consigo al mundo. Estamos en pleito con Dios. Estamos en guerra con Dios. Y Jesús nos reconcilió con Él. Dice que tenemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo trajo reconciliación con Dios. No hay manera de que yo haga algo para reconciliarme con Dios y agradarlo. Nada agrada a Dios, entiéndame esto. Lo que agradó a Dios fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es increíble esto. Ahora yo tengo que ser un ente de reconciliación. ¿Qué significa esto? Yo tengo que aprender a dar este mensaje también a otros. Aquí dice, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Tú debes de hablar que la gente se reconcilie con Él. Así como tú estás reconciliado por Cristo, tú tienes que dar ese mismo mensaje a otros. Amen. Hermano, no nos quedemos callados. Este tiempo donde la gente está sensible al Evangelio, porque de verdad conmovió al mundo la muerte de Cristo, aprovechemos para hablarle a la gente de que Dios todavía está salvándolos. Amén. Dice aquí, reconciliaos con Dios. Haz las paces con Dios. Abandona el pecado. Cree en Jesucristo, quien es el único que te puede perdonar y borrar tus pecados. Hay dos razones por que mucha gente no habla de Cristo. Número uno, porque no lo tiene, no puede dar lo que no tiene. Y número dos, porque le da vergüenza. Hay gente que le da vergüenza predicar el Evangelio. Son más fáciles para hablar del fútbol. Y hablan de todos los números del fútbol, la historia del fútbol. O del béisbol, o hablan de cualquier tema emocionante y duran horas hablando de esto. Pero ¿a cuántos de tus amigos tú le has predicado el Evangelio? ¿Qué pasó? Me da gusto cuando invitas a la gente. Quiere decir que hay algo que está pasando en tu corazón. Tú quieres que ellos compartan lo bueno que tú estás disfrutando. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a tus amigos, a tus familiares, a tus amigos? El Señor nos dejó el ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. No hay manera de que ellos puedan escuchar el Evangelio si usted y yo no le predicamos. A mí me encanta ver las vidas transformadas a través del Evangelio de Jesucristo. Es la única manera de dar paz en este mundo. Es la única manera de que una persona, inclusive de problemas personales, la solución está en Jesucristo. No para sanarte, es porque muchas veces el problema de la mente y del corazón es el pecado. Hay gente que está depresiva, pero es por pecados. Hay gente que está con problemas, situaciones emocionales, pero es porque hay en el trasfondo un problema de pecado. No estoy quitándole ningún tipo de importancia que el que tiene una situación mental vaya al médico. Pero muchas veces el trasfondo del desánimo de muchas personas o la situación personal en cuanto a emociones se refiere, en el fondo es pecado. Reconciliaos con Dios. Vamos a nuestro texto base. Lucas 23. Al momento de nosotros entender de la muerte de Cristo y predicar el Evangelio, diciendo a los hombres que se reconcilien con Él, la verdad, hermanos, que vamos a ser avergonzados. Vamos a estar cambiando de lugar porque quería hablar en este orden, porque al predicar hay algo que nos va a pasar. Decía el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios.
Hermanos, se van a burlar de nuestro Jesús. Se van a burlar de ti y se van a burlar de mí. El pueblo estaba mirando, pero era una manera de hacer pasar vergüenza. Aquí dice el versículo 36 que los soldados también le escarnecían. Vamos a ser escarnecidos, burlados. Vamos a ser avergonzados de parte del mundo, por el mundo. Pero nosotros vemos en la muerte de Cristo algo que nos enseña, algo que es tan difícil para nosotros. Cuando Él fue maltratado, después de fue lacerado, después de fue quebrantado, después que le pusieron la corona de espinas, después que venían la gente, los soldados repartiendo suerte, su ropa, diciéndole, este es el rey, y mira cómo muere todo casi desnudo acá. ¿Qué rey es ese? ¿Cuál es la confianza que tiene este pueblo supuestamente? Estaba burlando de él y se van a burlar de nosotros. Tenemos que tener un corazón como el de Cristo. ¿Qué dijo él en el versículo 34? Hermanos, esto es fuerte, en medio del dolor, el quebranto, el maltrato, en medio de la debilidad, en medio de la incitación a la ira. Jesús decía para enseñanza de nosotros, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando seamos burlados, avergonzados, no te enojes, no trates de tomar venganza. Aquel que te produce dolor, aquel que te produce quebranto, lágrimas, indignación, la Biblia dice, como cristianos que somos, perdónalos. Y la verdad no saben lo que hacen. Burlarse del Rey de Reyes y Señor de Señores es de ignorantes. Es porque no saben. Un día lo sabrán. Porque un día se le va a hacer justicia. Un día se pararán de pie delante de Dios. Porque el pecado más grande del hombre fue haber rechazado a Jesús como Señor y Salvador. No haber confiado en la muerte. No haber confiado en la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Es una ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que aprender a perdonar. Muchas veces nos pueden tildar como de arcaicos, personas de, por así decirlo, unas personas con mente cerrada, pero nosotros sabemos a quién hemos creído y sabemos que un día ese Señor vendrá y mostrará al mundo realmente lo que ellos no vieron, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 36, los soldados también, el pueblo, los soldados se burlaban, los gobernantes se burlaban, y era bien curioso que decía, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. No quiero hacer una búsqueda exhaustiva de esa palabra rey, porque en su misma ignorancia estaban declarando una gran verdad. Desde que Jesús nació, allá en Mateo capítulo 3, cuando llegaron los reyes, los sabios desde el oriente, cuando llegaron a Herodes, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y se turbó la ciudad completa. ¿Cómo que un rey? Rey Herodes, el César, ¿cómo que un rey? Se estaban estremeciendo. Estos sí sabían de qué rey estaba hablando. Era curioso cómo querían hacerlo rey, pero él sabía que no era el rey que ellos estaban esperando y se huyó. El domingo pasado estábamos hablando en Juan que cuando se montó en el asna, en el hijo de la asna, he ahí tu rey viene.
Y ahora acá vemos al Señor en el versículo 37 y 38. Había también sobre un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el Rey de los judíos. Hermano, Jesús es el Rey. Y murió como un verdadero Rey que ama a su pueblo. Jesús, el Rey, murió por ti. Murió para salvarte a ti y a mí también. Pero ellos no lo vieron, sino que se burlaron. En medio de este cuadro hubo alguien que no le ha dado énfasis en la lectura. Es muy larga y quería solamente desarrollarlo lo más que podía para caer en él. Este sí vio al Rey. ¿Sabía que usted que hay gente que aunque esté en su pecado y esté sufriendo por su pecado, sigue insistiendo en su pecado? Dice aquí que llevaban también a él a otros dos que eran malhechores. Uno a la derecha y uno a la izquierda, en otro pasaje. Dos ladrones. Y uno de ellos también lo estaba burlando. Si tú eres que el Cristo, el voz más grande que nos han dicho cuando éramos niños, y eres tú, pues eso es mentira, porque no te vas y sálvame a mí. Sálvanos a nosotros. En el versículo 40, uno de ellos que sí vio al Rey, sí vio al Salvador, y yo espero que tú en esta noche lo hayas visto y que hayas pensado lo mismo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, porque realmente nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Hermano, tenga cuidado, amigo, tenga cuidado de estar diciendo y repitiendo lo que otros dicen sin saber, ignorantemente. Muchos decían que este no era ningún rey de los judíos, que este no era ningún Cristo, y se burlaban de él. Y nosotros predicamos el evangelio de que Jesús es el Señor. Ese es un evangélico, y se ponen a burlarse de los evangélicos, y eso es un canta aleluya. Y tú crees que te vas a salvar con solamente hacer una oracioncita y dije que por creer en Cristo. Déjame decirte que es así. Es así. Hay gente que está en la misma condenación, andando en el pecado, teniendo el resultado del pecado, y aún así no se arrepiente. Esperamos que no haya nadie aquí en esta sala que esté en su propia condenación, sufriendo y padeciendo por los resultados de sus pecados, y no vea al Rey de Reyes y Señor de Señores que murió por él. Y dijo Jesús, versículo 42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo vio. Así desnudo lo vio, lacerado lo vio, y aún reconoció que será su rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como el verdadero rey de Israel, como el verdadero rey de su vida. Entonces viene la promesa. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios, ganando almas aún en su muerte. Es increíble, mi Señor. Te hago la pregunta para ir finalizando: ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién le vas a rendir tu vida? Usted dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado, le sirve al pecado, vive para el pecado. Pero cuando entregas tu vida a Dios, tus intereses cambian. Y aunque tú un momento dado hay debilidades en ti que Dios va trabajando para fortalecer, tu norte es tu Señor y tu Dios, Jesús. Y vives para agradarle. ¿Quién es tu rey? Yo te animo que entiendas que Jesús murió para borrar tus pecados y ser tu rey.
el Rey de tu vida, de tu corazón, de tus decisiones, el Rey de toda tu eternidad. Cuando murió Jesús, muchos se dieron cuenta después. Decía que los soldados se burlaban, echaron suerte sobre sus ropas. De verdad, lo golpeaban, lo injuriaban, burlándose de ti que el Cristo. Cuando murió, versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo? Dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente, este hombre era justo. Yo espero que al presentarte la muerte de Cristo, tú digas lo mismo. Que tú digas, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo antes bromeaba con la fe. Yo antes jugaba con la fe. Me burlaba de mi abuela que pasaba la noche entera orando, dándose en el pecho, orando por mí. Ahora entiendo la salvación. No esperes que sea demasiado tarde para darte cuenta de esto, porque es probable que para ese tiempo ya sea demasiado tarde. Jesús murió por ti. Jesús murió por mí para salvarte de la condenación eterna del pecado. Toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho de indignación. Había dolor porque sabían lo que habían hecho. Todo el pueblo lo condenó a muerte. Y en una parte anteriormente decía el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. Y lo pagaron con creces. Que esta noche este mensaje te ha dado la luz de entender de que la muerte de Él fue con el único objetivo de salvarte, de perdonarte del pecado, de acercarte a Dios. El único objetivo de que tú te conviertas a Él, el único objetivo de su muerte fue mostrarte de que realmente no hay nadie que te pueda acercar a Dios, solo Él. Él es tu Rey. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo.
y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.